Volvemos con Brian Mayer, que está en Sderot, en el límite entre Israel y la Franja de Gaza. Brian. Sí, a ver, Cecilio, si ahora logramos entonces conversar y les contaba, 1,5 kilómetros cuando se activan las alarmas que indican con máxima precisión que un cohete eventualmente está siendo dirigido hacia este lugar, nada más que 10 segundos son los que tienen los ciudadanos que quedan, porque normalmente son alrededor de 25.000 los que viven en Sderot. Estamos hablando hoy en día de menos del 10% los que siguen en este lugar. Ya después vamos a presentar un informe de Canal 26 exclusivo recorriendo la localidad, mostrando que no queda prácticamente nadie, pero son 10 segundos los que tienen para tomar refugio, y eso muestra, más allá de los que ustedes logran ver en la pantalla en este momento, el grado de riesgo que hay en este lugar. De hecho, si ustedes quieren, les ofrezco, Cecilio, para que vean cómo también gran parte de la prensa internacional está trabajando en este lugar. Sí, por supuesto, nos encantaría hacer una recorrida por allí, Brian. Sí, ahí vamos a girar la cámara. Ahí giramos la cámara, sí. Ahí ustedes pueden ver la gran cantidad de prensa internacional que hay en el lugar, que está trabajando en este lugar, que estamos, insisto, desde ese lugar donde ellos están tomando la cámara hacia la Franja de Gaza hay aproximadamente 1,5 kilómetros, es decir, absolutamente nada. Y por eso les decía que más allá de lo que ustedes logran de pronto observar o también ver en el horizonte quizás alguna silueta de alguna humareda o también incluso algún también estruendo más allá del viento que hay, tiene que ver con lo que nosotros escuchamos acá en carne propia, que tiene que ver con permanentemente escuchar esto como si fuera básicamente una tormenta permanente, pero con el cielo absolutamente despejado. Y de fondo nuestro, apenas abajo, hay una autopista donde pasan permanentemente gran cantidad de vehículos militares, ya sean de transporte. Hoy veíamos incluso uno que estaba llevando pan para las tropas que están desplegadas dentro de la Franja de Gaza, pero así también gran cantidad de mecanizados y vehículos blindados que se están dirigiendo hacia este sector, porque incluso hasta hace algunos instantes nada más la información oficial que llegaba luego de que en las últimas 24 horas informaran desde las fuerzas de defensa israelíes que lograron dar de baja, es decir, alcanzar con sus ataques a uno de los líderes de Hamas, el grupo terrorista que llevó adelante los ataques desde el 7 de octubre, de manera continua, pero a una escala a la cual no estaba acostumbrada Israel, es que estuvieron atacando hasta hace instantes nada más, y acá se escuchaba muy fuerte el eco de esos ataques, el sur de la Franja de Gaza. Uno cuenta esto y me imagino que el otro lado, a veces, incluso para nosotros, cuando lo hablábamos en el estudio, es difícil dimensionarlo, pero es todo muy cerca. A mi espalda, cuando uno habla de la Franja de Gaza, uno observa y es prácticamente como ver cualquier barrio de la capital federal. Brian, respecto a eso, veíamos recién en imágenes que está delimitada la zona de trabajo, ¿sí?, con una cinta roja en donde se encuentra la prensa. ¿Tiene algo en particular esta zona por la cual ustedes pueden ubicarse ahí? Es decir, ¿no pueden ir a otra parte cercana, obviamente, que estén resguardados también? No. Es una pavada eso en realidad, Cecilia. Sí, parece que estamos acá en un corralito, pero es simplemente una cinta de peligro que está mostrando que abajo hay una barranca, casi un precipicio, te diría, porque hay varios metros para abajo, y justamente ahí conecto con la segunda parte de tu pregunta. Estamos en este sitio particular porque es una elevación de Sderot que justamente tiene que ver, ahí ustedes van a ver la cámara cómo gira, van a poder ver que estamos en una elevación. Vamos a acercarnos, por favor, para que ustedes puedan sacarse la duda. No nos vamos a cruzar enfrente de las cámaras, vamos a pasar por atrás. Cómo justamente es una zona que no está previsto como un mirador de guerra, es una zona que tiene que ver con justamente el lugar donde permite a mi derecha observar algo de lo que tiene que ver con la Franja de Gaza. Pero acá ustedes pueden ver, vamos a seguir con la cámara para que no se nos vaya la imagen, vamos a mostrar ahí los autos que están justamente preparados, siguiendo gran cantidad de medios internacionales, algunos colegas que están incluso descansando, porque acá las horas
pasan y pasan y pasan, me sigue la cámara, donde los colegas tratan de tener justamente la primicia de lo que está ocurriendo. Fíjense si no la gran cantidad de móviles de televisión que también llegan de todas partes del mundo. Yo les intentaba contar en la transmisión anterior que pese a las cuestiones que nosotros también comentamos políticamente de cómo se vive la geopolítica entre Arabia Saudita, Turquía, la India, China. En estos instantes que llegamos, recordemos, hace menos de 24 horas que estamos en Israel, todos los medios, los países que les acabo de mencionar tienen al menos un medio de comunicación que está presente en este lugar. Esta es una localidad que prácticamente ahora es una ciudad fantasma, porque no queda prácticamente nadie más allá de los medios de comunicación que están recorriendo este lugar y que les insisto, vamos a volver hacia allá. Brian. Tenemos a poco más de 1,5 kilómetros, poco menos, perdón, de 1,5 kilómetros la Franja de Gaza, sí. Bueno, te saludo en principio, excelente esta cobertura y este material, poder ver de tan cerca este conflicto del que el mundo está hablando es enriquecedor realmente. Quería hacerte una consulta sobre uno de los puntos que más se está debatiendo por estas horas y es la posibilidad de la apertura de un pase humanitario, de un cese al fuego, al menos durante algunas horas. Fue un pedido que hizo el presidente Joe Biden. Pero Israel teme que durante ese tiempo las fuerzas enemigas, las fuerzas del grupo Hamas, se reagrupen y, bueno, perpetren un contraataque. Después de 32 días de asedio, de destrucción casi total, ¿vos creés que es probable que se vuelva a registrar un ataque del grupo Hamas o la posibilidad de que se haya disuelto o al menos debilitado genera que no sea un peligro inminente? ¿Cómo evaluás esta situación? Lo pregunto fundamentalmente por la cantidad de muertos que hay. La cifra ya superó los 10.000 en Palestina y definitivamente este cruce humanitario podría al menos alivianar esta situación por un tiempito, ¿no? Sí, hay varios puntos en tu pregunta, Nahuel, un gusto conversar con vos. Por un lado, no le queda otra a Israel, lo dice su gobierno, lo dicen los propios vecinos, que eliminar al grupo terrorista Hamas por su propia seguridad. Tienen de vecinos a uno de los grupos terroristas más peligrosos del planeta y que tiene la colaboración de otros estados y también de otros grupos terroristas. En ese camino lo que ocurre es lo que justamente sabemos y que tiene que ver con las víctimas directas o indirectas de la presencia de ese grupo terrorista. Por un lado, los propios israelíes o los extranjeros que estaban dentro del territorio israelí y que fueron alcanzados por los ataques del 7 de octubre, que fue la masacre puntual que se vivió, pero los ataques que continúan. Cuando vos me preguntás si veo posible que continúe atacando Hamas Israel, no solamente que lo veo posible, sino que lo vivo y lo escucho y lo estoy contando en estos momentos, particularmente anoche cuando estábamos en Tel Aviv y era nuestra primera cena en este lugar y de pronto tuvimos que correr a un refugio porque sonaron las alarmas y automáticamente sobre el cielo de la capital de Israel, insisto, la ciudad más segura de todo el territorio, estaban sonando los contactos de los cohetes del sistema de defensa antiaérea de la cúpula de hierro y por otra parte lo que tiene que ver también con los cohetes lanzados incluso por estas horas por Hamas sobre territorio israelí. Es decir, quizás no están operando en la magnitud que lo hicieron aquel 7 de octubre, pero siguen lanzando ataques dentro de Israel y esto continúa, es cosa de todos los días. Por eso lo que dice Israel es, tenemos que sí o sí eliminar al grupo terrorista Hamas para poder frenar con esto. En el medio, y con esto cierro, la cantidad de víctimas. Por un lado, israelíes y extranjeros que están dentro de Israel, pero también los propios palestinos civiles que nada tienen que ver, ni por ser palestinos, ni por ser musulmanes, con la cuestión de este grupo extremista, pero que terminan siendo víctimas porque son alcanzados también por los ataques que llegan de Israel a la Franja de Gaza porque no son autorizados, incluso muchos de ellos son masacrados por el propio grupo terrorista Hamas, porque cuando ellos quieren escapar o quieren ir hacia la zona de Egipto, que es donde están algunos de los caminos habilitados, no son autorizados por el propio grupo terrorista Hamas. Hay algo que pocas veces se ha visto en la historia de las guerras, y es que un ejército anticipe dónde y cuándo serán sus ataques. Esto lo viene haciendo de forma permanente Israel, incluso
lanzando distintas pancartas dentro de la Franja de Gaza, pero que justamente los palestinos poco pueden hacer porque finalmente no los dejan salir de sus casas. Brian, o son incluso, insisto, en ese intento asesinados por el propio Hamas. Recién decías que se vivía allí como si estuviésemos frente a una permanente tormenta. Nosotros podemos escuchar ahora, en este momento, recién ahora, los sonidos de explosiones y de detonaciones. Eso está sucediendo allí, ¿no? Sí, sí. Te veía girar, sí, te veía girar. Me río para no llorar, como decimos vulgarmente, sí. Suena muy fuerte, Cecilio, y la verdad es que me reconforta, lo digo con el mayor intento de profesionalidad posible, que ustedes lo logren escuchar, porque acá suena muy fuerte y es permanente. Y a veces cuando uno lo cuenta, uno en su casa o el resto, incluso el equipo de trabajo, puede pensar que uno está exagerando o que está vendiendo un show, pero esto que ustedes, insisto, me alegra que lo hayan logrado escuchar, se escucha permanentemente y a veces acá por estar al aire libre, por el viento y demás, no llegan a tomarlo, pero permanentemente se dan estos contactos de, insisto, los terroristas que siguen atacando a Israel, e Israel que por su parte actúa en consecuencia, porque no le queda otra que intentar eliminarlos, porque además sostienen y están convencidos de que darles tiempo es permitirles no solamente que se reagrupen, recordemos en ese punto, Nahuel, que las comunicaciones están interferidas, entonces Hamas tiene problemas para coordinar su trabajo, pero además también para reabastecerse eventualmente con el apoyo de otros estados o de otros grupos terroristas con más armamento para seguir atacando a Israel. Brian, muchísimas gracias. Brian Mayer desde Sderot, allí en el límite entre Israel y la Franja de Gaza. Brian, la última. ¿Cuál es tu periplo? ¿Cuál es tu derrotero? ¿Cómo sigue todo? ¿Cuánto permaneces ahí? Bueno, hoy vamos a estar compartiendo la jornada, ya vamos a conocerlos con el correr de los días, de la cobertura que nos queda, a Niki, a Jorge, que nos están acompañando, pero vamos a estar básicamente aquí en Sderot y en Ashkelon, que es otra de las localidades que está en esta región, donde, insistimos, estamos al sur de Israel, a menos de 1,5 kilómetros de la frontera norte con la Franja de Gaza, al margen de ir compartiendo las distintas actualizaciones de los partes de guerra que tengamos, también realizando distintos informes para después poder trabajarlos de la mejor forma y compartirlos con toda la audiencia de Canal 26. Gracias, Brian. Mientras conversamos, seguimos escuchando las detonaciones. Realmente impactante, impresionante. Un abrazo grande y nos seguimos viendo en la transmisión de Canal 26. Abrazo grande. Otro para ustedes.